día a toda la audiencia. Muchísimas gracias nuevamente por estos minutos. ¿Qué tiene para nosotros en esta jornada? En esta jornada, bueno, lo que vamos a hablar es un poco un repaso de qué va a estar pasando, ¿no? Porque son los días de recambio de las gestiones, tanto locales como, bueno, en Casilda la nueva composición del cuerpo deliberante local, que llamativamente por primera vez en la ciudad de Casilda va a tener por primera vez mayoría de mujeres, ¿no? Desde que se aplicó la ley de paridad en la ciudad pasó de haber solo una mujer en el cuerpo a empezar a haber tres y ahora hay cuatro de siete, con lo cual se revertió una tendencia histórica de desigualdad estructural que había y llamativamente esta va a ser la composición del cuerpo a partir de que asuman las nuevas autoridades. Y hay mucha incertidumbre porque no se ha filtrado demasiada información, pero la nueva composición del cuerpo está integrada por tres fuerzas políticas, una que retiene hoy la presidencia del Consejo con 3 escaños, el oficialismo local que mantiene 2, y van a asumir 2 bancas de la Libertad Avanza. Con lo cual, en la renovación de autoridades puede salir cualquier cosa en la jornada de hoy. Hay que ver si va a continuar la misma presidencia del Consejo. Claramente no se sabe si va a continuar la Secretaría del Consejo porque respondía a una de las fuerzas políticas que ya no integra el cuerpo, respondía al PRO y bueno, ya no hay una edila del PRO que estaría finalizando su mandato, sino 2 del radicalismo, de la coalición gobernante. Entonces, la verdad que en el día de hoy la ciudad va a tener definiciones que van a marcar un poco cómo va a ser el rumbo del funcionamiento del Consejo, si va a haber acuerdos, si cada fuerza va a mantener su propia posición y en ese caso hoy la actual presidencia del Consejo podría quedarse también con la Secretaría porque tiene 3 bancas y si cada fuerza plantea eh, su esquema de autoridades sin acuerdo con ninguna de las otras, esa es una realidad cantada. Por el otro lado, si hay algún tipo de acuerdo, hay que ver qué tipo de acuerdo y con qué fuerza es. Hay que ver el oficialismo local, dónde va a buscar mayorías para alcanzar los consensos que necesite, para avalar las ordenanzas que sigan, porque no tiene mayoría en el Consejo y sí o sí tiene que buscar alianzas. Bueno, ese tipo de preguntas están circulando en el aire en el día de hoy. En el resto del departamento no sería la situación, porque salvo en la localidad de Vigán, que tuvo que iniciar un proceso de transición que, bueno, que tiene sus bemoles. Ninguna otra localidad cambió la actual fuerza política gobernante, con lo cual seguirían los mismos bajo la pregunta de si van a asumir como municipios o presidentes comunales, teniendo en cuenta la reforma de la Constitución, ¿no? Que en principio asumirían como presidencias de comuna hasta que pueda salir la nueva ley orgánica de municipios que ya empezó a debatirse en la legislatura. Muy bien. Franca, te consulta acerca del perfil de estas mujeres, de estas cuatro mujeres que van a integrar en el consejo allí en Casilda. ¿Qué perfil tienen? ¿Hacia dónde ya adelantaron? ¿Cómo puede ser el trabajo legislativo allí en Casilda? Bueno, en realidad hay 2 que ya integran el cuerpo, una que ya ha sido presidenta del Consejo, que es de radicalismo, otra que es del FAS, que es la fuerza que hoy retiene la presidencia del Consejo, y después van a asumir 2 nuevas mujeres. Una también por el radicalismo, que ya había sido secretaria del Consejo en otra oportunidad, o sea que ya conoce la dinámica legislativa, y la cuarta mujer que asume es la segunda en la lista de la Libertad Avanza, de la cual no conocemos su voz, no tiene permitido hablar en público,
no tiene una trayectoria vinculada a lo público, ni a la participación en las organizaciones de la comunidad, ni nada que se le parezca. Ujú. Eh, Ni siquiera era de la localidad de Casilda, sino que fue hace un tiempo reciente en que radicó su domicilio en la localidad, con lo cual nada sabemos, solo sabemos que integra el grupo de la Libertad Avanza, liderado por, bueno, este concejal electo que también ya de antemano planteó que va a tener una posición radicalizada, ¿no? Como que va a ser compleja la articulación en el Consejo. Ya planteó que va a ser un denunciador serial de todo Epa. y que la casta le va a tener miedo y que los medios también, y bueno, y un montón de amenazas que ya viene realizando, con lo cual, bueno, hay una incertidumbre. A ver, como Ujú. para ser claros, está la coalición gobernante hoy de la ciudad, que no tiene mayoría, solamente tiene 2 escaños, con lo cual no puede imponer la presidencia sin un acuerdo con alguna otra fuerza política. Se estila que siempre el mismo sector político tenga la presidencia, llamativamente en Casilda eso no pasa porque el FAS tiene 3 escaños, con lo cual se quedaron con la presidencia desde el año 2023 porque tienen los votos para poder hacerlo. Y la Libertad Avanza, que también tiene solo 2 escaños y tampoco podría ostentar ese lugar. Entonces Claro. hay que ver si la Libertad Avanza está dispuesta a hacer algún tipo de acuerdos, tanto con el oficialismo local o con el FAS, que se ve como complejo eso, o si el oficialismo local va a intentar tener acuerdos con el FAS, porque los necesita para las mayorías legislativas, y en eso quizás ceda hasta incluso la Secretaría del Consejo. Bueno, hay como todo rum rum, pero poca claridad respecto de lo que pueda pasar durante el día de hoy, porque es una composición de fuerzas que antes no venía teniendo la ciudad, con lo cual no se van a sostener posiciones de diálogos previos. Y bueno, y también hay ahí como un medio un empate, ¿no? De fuerzas que el FAS con quien acuerde tiene una mayor preponderancia para poder mantenerse en la presidencia del Consejo e incluso, si no hay acuerdo, ostentar la secretaría. ¿Y cuáles son esas discusiones que se vienen? ¿Presupuesto? Bueno, crear el transporte Presupuesto, sí, público. ¿Por dónde presupuesto. pasan las mayores discusiones en el Consejo ahí de Casilda? Mira, en realidad la mayor discusión es presupuesto. Ya la semana pasada se hizo una sesión extraordinaria para aprobarle la tasa de patentes al municipio, pero la mayor discusión es presupuesto. Y lamentablemente Casilda no tiene una formulación de presupuesto acorde a la transparencia, digámoslo así. No tiene una ordenanza de formulación del presupuesto en la cual se planteen indicadores, programas, para nada, ¿no? Sigue siendo una ordenanza vieja que parece una tabla de almacenero, Ujú. en el cual hay un elijo creer que eso que pones es lo que gastaste en ese concepto, pero bueno, claramente eso sí va a generar controversia porque eh, es inminente, es necesario que el presupuesto se formule generando confianza a la ciudadanía o más transparencia y no en la forma que viene siendo históricamente, ¿no? No viene de esta gestión, sino que viene siendo históricamente Sí, sí. y que deja mucho que desear. Pero lo Bien. más fuerte que va a haber en la discusión es el presupuesto municipal. Bueno, Libertad Avanza plantea el tema de la pauta a los medios locales. Y y dentro del presupuesto municipal, también a principio de año, el presidente del Consejo había manifestado su preocupación respecto de la desinversión en las áreas sociales, en un contexto de crisis social y económica muy fuerte, sobre todo, bueno, la no continuidad con la asistencia alimentaria a los comedores que hay en la ciudad, con lo cual es complejo. Y por el otro lado, la otra complejidad que tiene el Consejo es que las 2 edilas del oficialismo local no son tampoco explícitamente del sector del radicalismo al que pertenece el intendente.
sino más bien del sector de radicalismo alineado con el gobernador, que no Bien. es el sector de radicalismo del intendente. Entonces eso también genera una configuración en la cual tiene una un desafío muy grande de gobernabilidad el intendente en la ciudad con esta composición de consejo. Franca, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba nuestra compañera en la ciudad de Casilda, Franca Bonifaci. Es la hora